Generate a natural-sounding text-to-speech clip with warm, friendly voice, clear diction, and balanced pacing. Include subtle emphasis on key phrases, appropriate pauses, and light breath sounds. Suitable for product narration, app guides, or social media voiceovers. 20 to 30 seconds hay un nivel de fortaleza mental que te hace intocable. Y hoy lo harás. Descubra cómo lo desarrollaron los antiguos guerreros japoneses hace 600 años y cómo puede construir lo mismo, comenzando ahora. Ahora, ¿has conocido a alguien que nunca se queja? ¿Que enfrenta el rechazo sin inmutarse? ¿Quién maneja las críticas sin defenderse? ¿Quién entra en una sala con total confianza? Mientras todos los demás ponen excusas de por qué no pueden, mientras todos los demás se derrumban bajo presión, esta persona se mantiene firme. ¿Y sabes lo que dice la gente? Simplemente tienen suerte. No tienen los problemas que yo. Nacieron diferentes, pero lo que la mayoría de la gente se niega a aceptar es que hay un precio brutal que pagar por este tipo de fuerza. La mayoría de la gente ve el precio y se alejan. Quieren el resultado sin el sacrificio. Sin embargo, había un grupo de guerreros en el Japón feudal llamados samuráis, que desarrollaron un sistema de entrenamiento tan efectivo que transformó a hombres comunes en leyendas inquebrantables. Si sigues este canal, sabes que estoy obsesionada con la filosofía guerrera japonesa. Y hoy les mostraré su secreto. No las técnicas que usaban en batalla, sino en el sistema interno que usaban para forjar mentes que el miedo no podía penetrar. Antes de que uno de estos guerreros muriera, el .RE veló el método completo en una sola palabra: Fudosin, la mente inamovible, el mente que no puede ser perturbada por nada. Y dentro de este concepto se encuentra el plan exacto para llegar a ser Elewin, a quien nada puede sacudir. Pero hay una trampa. Este método no se trata de pensar positivamente, no se trata de afirmaciones o visualización, se trata de exposición. Estos guerreros no construyeron una armadura mental, evitando dificultades antimilá, construyeron buscando deliberadamente las cosas que más les aterrorizaban. Antes de mostrarles si quieres saber exactamente cómo funciona este sistema, te invito a suscribirte al canal, darle like al video y comentar cuál es la mejor opción. Algo que constantemente te quita la compostura. Esto realmente ayuda al canal a llegar a más gente. Además, disfruto leyendo todos los comentarios e interactuando con ustedes. Muchas gracias por su atención. Volvamos al video. El punto de quiebre. La historia que voy a contar, te lo cuento. Hoy empieza con una mujer llamada Sofía de 28 años, gerente de marketing. Vivía en una gran ciudad. Era ambiciosa, inteligente y trabajadora, pero Sofía tenía un problema que la estaba destruyendo por dentro. Era frágil, no físicamente, mentalmente. Cada crítica de su jefe se sentía como un ataque personal. Cada una conversación difícil le revolvía el estómago. Cada conflicto le hacía querer desaparecía. Se quedaba despierta por las noches, repasando argumentos, pensando en lo que debería haber dicho, torturándose. C o N, escenarios que nunca ocurrirían. El patrón siempre era el mismo, en algo la molestaba. Par de IA.S o equilibrio emocional. Y tardaría días en recuperarse. Un correo electrónico duro de un cliente arruinaría toda su semana. El comentario pasivo-agresivo de un trabajador le rondaba la cabeza durante horas. Reaccionaba constantemente, defendiendo constantemente, exhausto. Y no solo en el trabajo, en su relation, no soportaba los desacuerdos. Cada vez que su novio en sí criticaba algo, se cerraba por completo o explotaba de ira. No había término medio. Ella era una víctima o un tirano, nunca alguien que pudiera simplemente mantener la calma y abordar el problema. Los amigos de Sofía empecé a evitar conversaciones difíciles con ella. Eres demasiado sensible, decían. Te lo tomas todo personalmente. Ahí tenían razón. Lo hizo porque no tenía armadura emocional. Cada palabra podía penetrar en cualquier situación, podía desestabilizarla. Entonces, un día, algo le ocurrió, algo que lo cambió todo. Sofía estaba en una reunión presentando un proyecto en el que había trabajado durante 3 meses. Su jefe
La interrumpió a mitad de camino, y dijo delante de todos: «Esto está completamente fuera de lugar. ¿Acaso leíste el informe?» La sala quedó en silencio. Sofía sintió que le ardía la cara. Sus manos comenzaron a temblando. Se le cerró la garganta. No podía hablar. No podía pensar. Se quedó allí congelada mientras todos se quedó mirando. Salió de la reunión, fue al baño, y lloró durante 20 minutos. Cuando salió, tomó una decisión. Había terminado de ser esta persona en ser alguien a quien un solo comentario podría destruir. Basta decía Frank. Eso esa noche empezó a investigar. ¿Cómo se desarrolla la fortaleza mental? ¿Cómo te vuelves inquebrantable? Fue entonces cuando Anne descubrió el concepto samurái de la fudosina. El principio de la incomodidad deliberada. Lo primero que Sofía Anne lo que aprendió sobre la fudosina contradecía por completo todo lo que le habían dicho sobre la salud mental. La psicología moderna dice: Anne, evita tus detonantes. Crea espacios seguros en Protege tu paz. Lo contrario, Anne busca la incomodidad. Exponte a lo que temes. Entrena donde más le duele. Leyó sobre cómo los samuráis meditaban bajo cascadas heladas, cómo se sentaban en zazen durante horas, hasta que sus piernas se entumecieron, y sus mentes gritaron que se movieran, cómo se exponían deliberadamente a situaciones que ponían a prueba su compostura. La filosofía era simple y brutal. No puedes construir una armadura sin ser golpeado. No puedes desarrollar resiliencia emocional evitando las emociones. Punto de desafío. Cada vez que huyes de la incomodidad, te estás entrenando para ser más débil. Cada vez que la enfrentas, te estás entrenando para ser más fuerte. Sofía se dio cuenta de que había pasado años haciendo lo contrario. Cada vez que algo hacía la incomodaba, la evitaba. Conversación difícil, le enviaba en lugar de correo electrónico. Ante un conflicto, se retiraba. Ante una crítica, se ponía a la defensiva inmediatamente. Se había estado entrenando para ser frágil sin darse cuenta. Así que decidió hacer lo que hacían los samuráis. Empezó a buscar las situaciones exactas que la desestabilizaban. Empezó con algo pequeño, pero aterrador. Todas las mañanas, antes de ir a trabajar, grababa un video de ella misma hablando. Solo 60 segundos. Luego lo volvía a ver. Parece fácil, pero para Sofía fue una tortura. Odiaba verse en cámara. Odiaba oír su voz zancada. El video la hizo estremecer, pero lo hizo de todos modos. El primer día, apenas pudo conseguir al observarse a sí misma. El quinto día, notó sus tics vocales. El décimo día, empezó a ver patrones en cómo evitaba el contacto visual. El día 20, pudo observarse a sí misma sin esa visceralidad. Incomodidad. Algo estaba cambiando. La carga emocional estaba disminuyendo. No es que de repente le encantara verse en cámara, es que la incomodidad ya no la controlaba. Anne se había expuesto a él tantas veces que perdió su poder. Este es el primer principio de la fudosina repetido. Anne, la exposición a la incomodidad reconfigura el sistema nervioso. Lo que una vez desencadenó el pánico se vuelve neutral, no a través de evitación, sino a través de la confrontación a Mesogi. La práctica de la purificación. Por día 30, Sofía estaba lista para algo más difícil. Había leído sobre una antigua práctica samurái llamada Mesogi. Originalmente, era un ritual de purificación que implicaba permanecer bajo cascadas heladas, pero el acto físico era solo un vehículo. La verdadera práctica fue aprender a mantener la compostura bajo un estrés físico extremo. Sofía no tenía acceso a una cascada, pero tenía ducha, así que creó su propia versión. Todas las mañanas después de su rutina habitual ducha caliente, enfriaba el agua completamente y se quedaba allí 3 minutos. La primera vez fue absolutamente infierno. Su cuerpo entró en shock. Todos sus instintos gritaban que saltara. Su respiración se volvió rápida y superficial. Su mente entró en pánico. Duró 15 segundos, pero recordó lo que había leído sobre los samuráis. La práctica no se trata de comodidad, se trata de entrenamiento en tu mente para mantener la calma cuando tu cuerpo está en apuros. OCQ. Al día siguiente, ella lo intenté de nuevo. 20 segundos, luego 30, luego 45. Para la semana 2, algo extraordinario. Anne sucedió. Sofía estaba bajo el agua fría,
y notó su respiración. Era tranquila, lenta, profunda. Su cuerpo experimentaba un frío extremo, pero su mente no entraba en pánico. Había separado la sensación física de la mental en reacción. Esto es lo que los samuráis llamaban kokoro, la mente y el corazón unificados, la capacidad do, experimentar malestar en el cuerpo sin crear sufrimiento en la mente. Entendieron algo que la gente moderna lo ha olvidado. Las dificultades físicas son la forma más rápida de desarrollar fortaleza mental. Un neurocientífico de la Universidad de Tokio, que estudia la respuesta al estrés, explican cuando te expones voluntariamente a factores estresantes controlados, al igual que la exposición al frío, estás entrenando tu sistema nervioso autónomo. Con el tiempo, tu respuesta basal al estrés disminuye. Lo que antes activaba tu sistema de lucha o huida, ahora apenas se registra. Sophia empezó a notar esto en su vida diaria. Un correo electrónico duro de su jefe. Se sentía en el pico inicial de adrenalina. Luego pasaría una conversación difícil en su corazón, se aceleraba por un momento. Luego se calmaba. La situación no había cambiado, pero su sistema nervioso estaba aprendiendo que la incomodidad no es peligro. Cater, la forma inamovible. Pero Sofía tenía un problema. Estaba mejorando en manejar la incomodidad cuando estaba sola en duchas frías, verse en video, superar desafíos físicos. Pero en el momento en que alguien la criticó, la atacara o la pusiera en apuros, ella seguiría derrumbándose. Fue entonces cuando descubrió el concepto samurái de Carter, literalmente, forma o patrón. Los samuráis practicaban técnicas específicas, respondieron a ataques específicos miles de veces, hasta que la respuesta se volvió automática. Cuando un oponente atacaba, no pensé en cómo defenderme. La defensa se produjo automáticamente, porque había sido programada a través de repetición. Sofía se dio cuenta de que necesitaba hacer lo mismo con los ataques emocionales. Necesitaba programar la repetición automática. Respuestas para no congelarse ni explotar cuando alguien la atacaba verbalmente. Creó lo que llamó su Carter emocional. 5 respuestas estándar a 5 situaciones comunes que la activó cuando la criticaron. Gracias por los comentarios. Déjame pensar en eso y te responderé. Cuando te ataque personalmente, me enteré de que te molestas. ¿Qué necesita cambiar específicamente? Si say, les interrump. Silencio absoluto. Permítales terminar. Luego continuar, sin reconocer la interrupción. Cuando me culpan injustamente, lo veo de otra manera. Esta es mi perspectiva. Luego, expongo los hechos sin defenderme. Cuando me presionan para decidir de inmediato, necesito tiempo para considere esto detenidamente. Tendré una respuesta en un momento específico. Estos no fueron solo frases, eran un destructor emocional. Respuestas preprogramadas que ... activaría automáticamente bajo estrés. Pero al igual que un samurái practicando técnicas de espada, tenía que practicarlas miles de veces. Todos los días, Sofía ensayaba estas respuestas en voz alta, frente al espejo, en el C o che, caminando al trabajo. Se imaginaba los peores escenarios y practicaba cómo responder con su cúter. Se sentía anal, principio era ridículo, hablando sola, representando conversaciones que no habían sucedido. Pero luego llegó la prueba en semana 8. Su jefe la llamó a su oficina y le dijo: el cliente odió tu presentación. Dijeron que era amateur, .tr abajo, y están considerando cancelar su contrato. La vieja Sofía habría entrado en pánico, habría tartamudeado excusas, habría sentido que su compostura se quebraba. Pero algo diferente sucedió. Su carretilla se activó automáticamente. Gracias por decírmelo. ¿A qué se opusieron específicamente? Su voz era tranquila, no le temblaban las manos. No se estaba defendiendo, estaba solo respondía. Su jefe pareció sorprendido. Que se derrumbara como siempre. En cambio, se mantuvo firme. Este es el poder de Carter. Cuando has programado tus respuestas mediante la repetición, no tienes que pensar bajo presión. Simplemente ejecutas. Shugio, el entrenamiento severo. Para. El día 90.
Sofía había progresado mucho. Las duchas frías, la práctica con video, el corte emocional. Estaba más estable en que nunca, pero sabía que aún faltaba algo. Estaba manejando mejor el estrés normal, pero no se había puesto a prueba realmente. En condiciones extremas, leyó sobre Shugyo, la tradición samurái, de combate severo en entrenamiento. Estas no eran prácticas normales. Eran experiencias deliberadamente brutales, diseñadas para quebrarte, .pra, que pudieras reconstruirte más. Los samuráis pasaban días sin comer, entrenaban durante 1 o 2 horas seguidas, ponían en situaciones donde el fracaso significaba la muerte. Sofía no podía hacer nada tan extremo, pero podía crear su propia versión de Shujir. Decidió hacer algo que la aterrorizaba más que cualquier otra cosa. Hablar en público. Me inscribí en un evento local de narración de historias, donde las personas suben al escenario y comparten historias personales, frente a 100 personas, de desconocidos, sin diapositivas, sin notas, solo tú y un micrófono durante 5 minutos. Para Sofía, esta era la prueba definitiva. Todo lo que temía se concentró en una sola experiencia: en ser observada, ser juzgada, ser vulnerable, no tener dónde esconderse. La primera vez que intentó prepararse, tuvo un ataque de pánico al imaginarse en ese escenario. Le aceleraba el corazón y le sudaban las palmas de las manos. Todo su ser quería cancelar, hacer una excusa para huir, pero recordó el principio samurái. Lo que más quieres evitar es precisamente lo que más necesitas afrontar. Así que no canceló, se preparó, pero no de la manera correcta. La mayoría de la gente se prepara para un discurso. Ella no memorizó cada palabra. No, hasta que estuvo perfecto. En cambio, hizo algo que haría un samurái. Practicó deliberadamente el fracaso. Se paraba en su sala de estar y arruinó su historia a propósito. Practicaba olvidar sus palabras. Practicaba permanecer en un silencio incómodo. Practicaba cada peor escenario posible, hasta que ninguno de ellos provocara pánico. Llegó la noche del evento. Llamaron a Sofía, subió al escenario. Un centenar de rostros la miraban fijamente, en las luces en sus ojos, el micrófono en su mano. Y algo increíble sucedió. Sintió el miedo, la adrenalina, el instinto de correr, pero no reaccionó. Habló. Aproximadamente 2 minutos después, olvidó su siguiente línea, completamente en blanco. En el pasado, esto habrían destruido, pero había practicado este momento exacto. Se quedó en silencio durante 3 segundos. Sanrio wai, deyo, dame, anami mento. Luego continuó. Al público no le importó. En realidad, conectaron más, por ello, a un ser humano real. Imperfecto, pero intacto. Cuando terminó, la gente se le acercó y le dijo: estabas tan tranquila ahí arriba, tan segura. No tenía ni idea de que había estado aterrorizado, pero el terror sin reacción parece confianza desde fuera. Esto es lo que Shugyo enseña. Elimina el miedo. Aprendes a actuar con el miedo presente. Los samuráis no eran intrépidos, fueron entrenados para actuar a pesar del miedo, que es completamente diferente. Zanshin, vigilancia permanente. Para Sofía cometió un error que casi arruinó todo su progreso. Tras el éxito del discurso, se relajó por completo. Había ganado la batalla, así que bajó la guardia. Dejó de ducharse con agua fría todos los días. Dejó de practicar su C o rotador. Dejó de buscar deliberadamente la incomodidad. Durante 2 semanas, se dejó llevar por la corriente US logros anteriores. Entonces, un día, su novio dijo algo crítico, y ella explotó de ira. Que el viejo durante días, toda la serenidad que había construido, pareció evaporarse en segundos. Estaba devastada. Lo había perdido todo. ¿Para quién había trabajado? Fue entonces cuando descubrió el Zanshin, el concepto samurái de la conciencia sostenida. Zankin literalmente significa mente restante, la mente que permanece alerta. Incluso después de la batalla, .se gana. Los samuráis sabían que más guerreros morían después de la victoria que durante la batalla, porque bajaban la guardia. Sofía se dio cuenta de que había hecho exactamente eso. Trató la fortaleza mental como una meta a alcanzar en lugar de una práctica para mantener
En el momento en que dejó de practicar, las ganancias comenzaron a revertirse. Es como el músculo deja de entrenar y se atrofia. Leyó sobre cómo los samuráis mantuvieron el Sansin durante toda su vida. Nunca dejaron de F o ermación, incluso en tiempos de paz, incluso en la vejez, porque comprendieron que la armadura mental requiere un mantenimiento constante o se oxida. Así que Sofía hizo un nuevo compromiso. No fue un reto de 90 días, una práctica para toda la vida. Las duchas frías no eran algo que hacías hasta que te curabas, eran algo que hacías para siempre, porque mantener la resiliencia requiere un estímulo constante. Creó lo que llamó sus no negociables, 3 prácticas que haría todos los días, sin importar las circunstancias. Por la mañana, ducha fría, de 3 minutos. Por la tarde, graba y mira un video de 60 segundos. Por la noche, practica la relajación emocional Carter durante 5 minutos. Sin excepciones. No, estoy demasiado cansado, o no tengo ganas, porque los samuráis comprendieron algo crucial. La disciplina es mantener la práctica, sobre todo cuando no se quiere. La transformación fue inmediata. Una semana después de retomar sus prácticas diarias, recuperó la compostura, pero más que eso, comprendió algo más profundo. Nunca terminaría. No hay línea de meta donde te vuelves permanentemente inquebrantable. Solo existe la práctica, y mientras mantengas la práctica, mantienes la fuerza. Fosin, la mente inamovible. 6 meses después, durante su entrenamiento, algo cambió en Sofía que no podía explicar. No solo estaba lidiando con situaciones difíciles, situaciones mejor. Se estaba convirtiendo en alguien fundamentalmente diferente. La gente en el trabajo empezó notando. Ya nunca te pones nervioso. Su compañero de trabajo dijo, nada parece molestarte. Su jefe, el mismo que solía hacerla llorar, comenzó a tratarla con más respeto. No porque ella lo confrontó, pero porque su presencia había cambiado. Cuando dejas de reaccionar a provocación, dejas de ser un blanco fácil. Las personas que presionan a otros son buscando una reacción. Cuando no la obtienen, siguen adelante. Sofía se había convertido en lo que los samuráis llamaban una montaña, sólida, inamovible, pero inafectada. Pero la verdadera prueba llegó el día 187. La empresa de Sofía anunció despidos. 30% se recortaría personal. La oficina se convirtió en un caos de miedo y política. La gente entraba en pánico, difundiendo rumores, intentando hacer quedar mal a los demás para salvarse. El viejo patrón de Sofía la habría llevado al terror a noches de insomnio, preocupación constante, tratando frenéticamente de demostrar su valor. Pero esta vez, ocurrió algo diferente. Sintió el miedo inicial, lo reconoció, y luego lo vio pasar a través de ella como el viento a través de un árbol. El árbol se mueve con el viento, pero no se desarraiga. Eso es fidosiano. En una mente inamovible, no significa que no sientas, significa que los sentimientos no te mueven de tu centro. Sofía continuó su trabajo, exactamente como antes. Calidad, mismos estándares, misma compostura, mientras todos a su alrededor eran un caos. Ella era estable, y esa estabilidad era visible. Cuando se produjeron los despidos, anunció que despidieron a todo el equipo de Sofía, excepto a ella. Su jefe explicó, todos los demás estaban demasiado concentrados en la supervivencia como para hacer un buen trabajo. Tú fuiste el único que se mantuvo profesional durante el caos. Así es como se ve realmente la armadura mental. No se trata de no sentir nunca miedo ni estrés. Se trata de sintiendo esas cosas y permaneciendo funcional de todos modos. Los samuráis no estaban sin emociones. Fueron entrenados para funcionar óptimamente, independientemente del estado emocional. Un psicólogo de Harvard, quien estudia la resiliencia, explica, la diferencia entre las personas que prosperan bajo presión y las que colapsan es la ausencia de estrés, es la relación con el estrés. Los artistas de élite han reconfigurado su sistema nervioso estima para interpretar las señales de estrés como preparación en lugar de amenaza. Sofía había hecho exactamente eso. 6 meses de la incomodidad deliberada había reconfigurado su sistema nervioso. Lo que antes le provocaba pánico, ahora le provocaba concentración. Su cuerpo aún producía adrenalina bajo estrés,
En lugar de desconectarse, se volvió más presente. Amushku no tenía ni idea, pero algo inesperado comenzó a suceder alrededor del mes 8. La gente comenzó a evitar a Sofía, no porque fuera agresiva o malvada, en realidad, todo lo contrario. Era tranquila, servicial, profesional, pero su presencia incomodaba a la gente. Sus compañeros de trabajo dejaron de quejarse a su alrededor. Sus amigos dejaron de cotillear. Incluso su novio empezó a ponerse a la defensiva. Acties como, si nada te molestara, le dijo. Dijo no es normal. Y tenía razón. No era normal. La mayoría de la gente vive en constante reacción, en constante turbulencia emocional. Cuando dejas de hacerlo, te conviertes en un espejo. La gente en ti miran y ven todo lo que no son, y eso es amenazante. Sofía aprendió sobre Musho Toku, un concepto Zenin que los samuráis abrazaron. Significa no ganar idea, la práctica de hacer algo sin apego al resultado. Entrenas no para llegar a algún lugar, entrenas porque entrenar es lo que haces. Se dio cuenta de que inconscientemente había estado usando su progreso para sentirse superior. Mira cómo, estoy tranquilo. Mira cómo, no reacciono, esto fue ego. Y el ego es un... El samurái sabía que en el momento en que te sientes orgulloso de tu fuerza, has creado una nueva vulnerabilidad. Así que Sofía hizo algo contraintuitivo. Dejó de seguir el progreso. Dejó de buscar validación sobre sus duchas frías o sus desafíos. Eliminó todas las métricas externas de éxito. La práctica continuó, pero ahora sin ego. Se duchaba con agua fría no porque la hicieron dura, pero porque eran parte de su práctica diaria. Practicaba el corte emocional para no ganar argumentos, sino porque eso es lo que hizo, sin idea de ganancia, sin apego a resultado. Y paradójicamente, esto la hizo aún más fuerte, porque ahora no había nada que defender, ninguna identidad que proteger, sin imagen que mantener. Ella simplemente era. La gente encontró esto aún más inquietante. No necesitaba su aprobación. No necesitaba su validation. No necesitaba nada de ellos. Y esa independencia era magnética y amenazante al mismo tiempo. El principio del espejo. Tras un año de entrenamiento, la vida de Sofía parecía completamente distinta. Desde fuera la habían ascendido 2 veces. Su relación era más estable. Había hablado en 3 eventos más, pero los mayores cambios fueron internos e invisibles. Desarrolló lo que los samuráis llamaban Hei-Join, una mente que permanece normal, independientemente de la circunstancia. No siempre feliz, no sin emociones, simplemente estable, receptivo, en lugar de reactivo. Pero notó algo que los antiguos guerreros habían advertido. Cuanto más fuerte se volvía mentalmente, más veía la debilidad en los demás. Why esto creo? Empezó a sentirse impaciente con las personas que no podían manejar el estrés básico, frustrado con las personas que ponían excusas, crítico de gente que se rendía cuando las cosas se ponían difíciles. Se había convertido en lo que solía odiar, alguien que menospreciaba a los demás por no ser lo suficientemente fuerte. Esta es la trampa que destruye a muchas personas que desarrollan verdadera fortaleza mental. Se vuelven arrogantes y desdeñosos. Olvidan que también fueron débiles. Sofía leyó sobre cómo los grandes samuráis también eran los más compasivos, no porque fueran blandos, sino porque recordaban el camino. Recordaron lo difícil que fue fortalecerse. Recordaron que todos están en la misma etapa. Supone que deben estar ahí. Esto es lo que se llama el principio del espejo. Cuando desarrollas verdadera fuerza, te conviertes en un espejo para los demás. Algunos verán su potencial reflejado en ti y se sentirán inspirados. Otros verán sus debilidades. Reflejado en ti y te sientes amenazado. Ninguna reacción tiene que ver contigo, tiene que ver con ellos. Sofía aprendió a contenerse en fuerza, sin alardear de ella en ser útil, sin sermonear, ser un ejemplo sin juzgar. Esto es el nivel más alto de Focina. Cada uno es una fuerza que no necesita demostrar su valía. Empezó a ser mentora de Jóvenes.gt,
en el trabajo, no diciéndoles que fueran más duros, sino compartiendo sus prácticas cuando se lo pedían. Les contaba sobre duchas frías, sobre el corte emocional, sobre la incomodidad deliberada. Algunos intentaron, la mayoría no lo hizo. Y ella estaba bien con ambos, porque había aprendido la parte final, la lección del camino del guerrero. Solo puedes salvarte a ti mismo. Puedes mostrarles el camino a otros, pero no puedes recorrerlo por ellos. Cada uno debe construir su propia armadura, a través de su propia exposición a las dificultades. El precio de la armadura. 18 meses después, al comenzar su viaje, Sofía estaba irreconocible respecto a la mujer que había llorado en el baño. Después de una reunión, había desarrollado una auténtica armadura mental, pero también había aprendido algo de lo que nadie habla: la fortaleza mental. Un precio, y ese precio es la soledad. Cuando dejas de quejarte, te das cuenta cuánto vínculo social se crea a través de las quejas compartidas. Cuando dejas de reaccionar emocionalmente, te das cuenta de cómo gran parte de la conexión ocurre a través del drama emocional. Cuando dejas de buscar validación, te das cuenta de cuántas las relaciones se basaban en la necesidad mutua. Los viejos amigos de Sofía dejaron de invitarla a salir, no porque ella sea envío para mal, pero como ya no participaba en los rituales que mantenían unido al grupo, las quejas sobre el trabajo, los chismes sobre los demás, el victimismo colectivo. Su familia empezaste a hacer comentarios: te has vuelto frío, ya no eres divertido, tomas todo tan en serio. Lo que querían decir es que ya no estás interpretando tu antiguo papel. No eres la persona en la que podríamos confiar para ser frágil. Así que no tenemos que examinar nuestra propia fragilidad. Esta es la parte que nadie te cuenta sobre cómo desarrollar verdadera fuerza. No solo cambias, todo tu ecosistema social tiene que reorganizarse en torno a la nueva identidad. Personas no harán la transición. Algunas relaciones se desmoronarán, y eso es el precio. Los samuráis lo entendían. Vivían apartados de la sociedad, no porque pensaran que eran mejores, sino porque su forma de vida era incompatible con la vida civil normal. 5. Cuando te entrenas para enfrentar la muerte. Sin miedo. No puedes identificarte con las personas que se asustan por cosas menores, inconvenientes. Sofía tuvo que aceptarlo. Perdió algunos amigos. Su relación con su familia se volvió más distante. Pero ella ganó algo más valioso: la autosuficiencia. Ya no necesitaba que otros regularan sus emociones. Ya no necesitaba la validación constante. Podía soportar solo. Esto es lo que los samuráis llamaban el proceso de forja. Como el acero calentado y golpeado repetidamente, te vuelves más duro, más fuerte, pero también más aislado. Porque la mayoría de la gente todavía está a metal blando, y el metal blando no se relaciona con el acero forjado. La práctica. Eterna. 2 años después de comenzar su viaje, Sofía se dio cuenta de algo profundo. Había comenzado esto pensando que habría un punto final, un día en que terminaría y podría relajarse. Pero ese día nunca llegó, y nunca. Los samuráis tenían un dicho: el entrenamiento es un camino que dura toda la vida. Hay maestría solo práctica. No hay llegada solo el momento crees que has llegado es el momento en que empiezas a deteriorarte. Sofía vio esto en sí misma. Cualquier semana que el así se volvía perezosa con sus prácticas, sentiría que su armadura mental se debilitaba. La compostura disminuiría. Las reacciones a aumentar. La armadura requería un mantenimiento constante o se oxidaría. Pero había cambiado en su forma de relacionarse con esta verdad. Al principio, era decepcionante. ¿Quieres decir que tengo que hacer esto para siempre? Pero ahora lo entendía. En la práctica era el objetivo. La ducha fría diaria, el corte emocional, la incomodidad deliberada. Estas no eran métodos para lograr algo, eran el algo. Esto es lo que los samuráis han llamado Shugnoi, el camino del entrenamiento. Austero, el camino en sí, es el destino. No te estás entrenando para alcanzar la iluminación en el futuro. El entrenamiento en sí mismo es la iluminación en estado. No estás practicando para hacerte fuerte más adelante. Practicar
es lo que demuestra la fuerza. Sofía se había convertido en alguien para quien el desafío era normal. Se esperaba la incomodidad. La dificultad era bienvenida, no porque ella fuera masoquista, sino porque comprendió que estas cosas eran el fuego que la mantenía firme. Creó una vida donde cada día contenía algún elemento de dificultad deliberada. Algunos días eran físicos, exposición al frío, entrenamientos duros, ayuno. Algunos días eran mentales, conversaciones difíciles, público, hablando, enfrentando miedos, pero siempre había algo, porque había aprendido la lección definitiva. La comodidad es enemiga de la capacidad. Cada día que pasas cómodo es un día que el gasto se está debilitando. No drásticamente, sino de forma gradual. Pero esos incrementos compuestos, los samuráis entrenan a diario no porque puedan enfrentarse a una batalla mañana, pero como el entrenamiento de hoy mantuvo la fuerza de ayer. En el momento en que se detiene el entrenamiento, comienza el decaimiento. Esto es cierto para es cierto para las habilidades, y es especialmente cierto para la mente en dureza, a la verdad suprema. La gente le preguntaba a Sofía, ¿cómo llegaste a ser tan? ¿Eres fuerte? Ella sonreía y decía, no soy fuerte. Solo practico. Estar incómoda todos los días. Esta, confusa. Ellos querían creer que tenía algún don especial, alguna ventaja genética, alguna circunstancia afortunada, porque si ella fuera como ellos, tendrían que admitir que también podían hacerlo. Y esa admisión es aterradora, porque elimina todas las excusas, la verdad sobre Fushin, sobre la armadura mental, sobre volverse inquebrantable, es devastadoramente simple. No es complicado, no es místico, es simplemente haciendo constantemente cosas incómodas hasta que reconfiguras tu sistema nervioso. Los samuráis no tenían técnicas secretas, practicaban con disciplina, no tenían fórmulas mágicas. Esteban, expuestos diariamente a dificultades, no tenían atajos, tenían décadas de entrenamiento. Miyamata Mesaishi ganó 60 joyas, no porque naciera especial, ganó porque entrenó obsesivamente desde los 13 años hasta en su muerte. Son 50 años de práctica diaria, 50 años de incomodidad deliberada, 50 años de enfrentar exactamente lo que más le asustó. Tienes acceso al mismo proceso. Duchas frías, cortador emocional, exposición deliberada al miedo, hablar en público, duro conversaciones, desafíos físicos. Estos no son secretos. Están disponibles a todos. Entre Sofía y la antigua, ella no era el acceso a la información, era la disposición a práctica. Y eso es lo que separa a las personas que desarrollan verdadera fortaleza mental de las personas que solo hablan de ello en disposición. Disposición a sentirse incómodo. Disposición a parecer estúpido mientras aprende. Disposición a fallar repetidamente. Disposition a mantener la práctica cuando nadie la observa. La comprensión final de Sofía llegó a las 2:30 años. Después de su viaje, se estaba duchando con agua fría por la mañana y notó algo. No estaba pensando, Obiari, ¿cuánto tiempo le quedaba? No estaba contando regresivamente. No se sentía incómoda, esperando que terminara. Ella simplemente estaba allí, presente, tranquila. El agua fría estaba solo agua fría. No hay historia al respecto, no hay resistencia. Este es el nivel máximo de Furasho. No es que nada te molesta, pero que no te molesta que te molesten. Puedes sentir incomodidad sin sufrir por ello. Incomodidad. Puedes experimentar miedo sin que éste te controle. Puedes enfrentar dificultades sin crear drama sobre la dificultad. Esto es lo que te hace intocable. No la ausencia de el desafío, pero la ausencia de resistencia interna al desafío. La vida siempre traerá tormentas. La pregunta es, si esas tormentas te mueven de tu centro, o si te quedas como la montaña afectada, en la superficie pero inmóvil. En su esencia, la pregunta no es si este método funciona. Los samuráis demostraron que funciona durante siglos. La pregunta es, si estás dispuesto a pagar el precio. El precio es la incomodidad
diaria. El precio es hacer cosas que te asustan, cuando preferirías estar cómodo. El precio es mantener la práctica cuando la motivación desaparece. En el precio se está convirtiendo en alguien que tus viejos amigos tal vez no reconozcan, pero lo que obtienes a cambio no tiene precio. Obtienes avanzar por la vida intocable. Puedes enfrentar cualquier cosa sin romperte. Te conviertes en la persona que hace otros preguntan cómo son tan tranquilos, cómo aguantan tanto. Si te gustó esto video, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita y dejar un comentario me gusta. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál es la primera práctica incómoda que comenzarás hoy? ¿Cuál es el miedo que enfrentarás? En lugar de evitarlo, recuerda, la armadura mental no se construye con comodidad, es forjado en el fuego de la adversidad deliberada. Sí, has llegado. Hasta aquí, muchas gracias por tu atención. Ahora, ve y haz algo que te dé miedo. Nos vemos en la próxima.